agradecido de Dios porque podemos estar una vez más en su casa de oración. Estoy un poquito aquejado de salud porque llevo varios días resfriado. He estado tomando ahí varios medicamentos para arreglar un poco mi voz y quitarme un poco el dolor de garganta. Pero gracias a Dios estamos bien. Gloria a Dios, en obediencia. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué se activan en obediencia? Se activan en obediencia porque las promesas del Señor son como muchachas fechas. Son como cuando Dios pone algo en tus manos y tú lo ocupas, o se activan sobre tu vida cuando hay una necesidad. Entonces no lo cuestiones, porque en el minuto que lo necesites, Dios te va a recordar. Por eso lo puso en tus manos. Las promesas de Dios se activan en obediencia. En obediencia. En obediencia se activan las bendiciones de Dios. Si yo quiero que Dios me bendiga, voy a ser un hombre o una mujer obediente. Y lo de Dios se va a activar en mi vida cuando yo lo necesite. Amén. Y la palabra que hoy quiero compartirles tiene que ver con esto. Tiene que ver con las promesas de Dios. Nos vamos a poner de pie, los que puedan. Definitivamente es este parlante el que suena. Sí, tiene un retorno horrible. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20, un verso muy conocido. Estamos de pie en reverencia a su palabra. Si usted no sabe por qué nos ponemos de pie, yo se los voy a recordar. La Biblia dice ahí en el libro de Nehemías, cierto, que cuando Nehemías reúne al pueblo, fue la primera vez que se puso un altar. La primera vez que se colocó un púlpito, ¿ya? Dice la Biblia que Nehemías colocó un púlpito y desde ahí él empezó a hablar al pueblo de Dios. Y ese día todo el pueblo estuvo desde la mañana hasta la noche de pie en presencia de la palabra del Señor. Amén. Recordando que cuando se predica su palabra, su presencia está en ese lugar. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20, dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Amén. Lo vamos a repetir. Porque todas las promesas de Dios son en Él, y en Él, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios siempre son sí, porque Dios no falla. Y en Él son amén. Cuando usted dice amén, usted está confirmando que la palabra de Dios es para usted. Por eso de repente escuchamos tan pocos amenes. Pero los amenes debiesen ser sí de corazón. Esa palabra es para mí, yo la confirmo sobre mi vida. ¿Por medio de quién se cumple la palabra? Por medio de nosotros. La palabra de Dios es por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cuando Dios transforma a alguien, transforma un hombre, lo transforma a Dios. Dios tiene que transformarlo usted para que Dios se lleve la gloria. Dios no puede transformarse a sí mismo porque Dios no se transforma. Dios no necesita cambio. El que necesita cambio es usted y yo. Cuando Dios hace cambio en nuestra vida,
Dios es glorificado porque la gente dice, ese cambio lo hizo el Señor. Entonces las promesas de Dios se cumplen en nosotros por medio de Jesucristo para gloria de su nombre. ¿Se entendió? Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es vida y a través de ella vivificas, Señor, y restauras el corazón de tu pueblo. Ahora, Espíritu Santo, como has hablado a mi vida, a mi corazón, comienza a moverte mientras predico tu palabra. Y en respuesta a las promesas tuyas fieles y verdaderas sobre mi vida y sobre la iglesia, Señor, declaro que mientras predique tu palabra, tu Espíritu Santo se moverá con libertad entre la puerta y el altar, Padre, para gloria de tu nombre. Lo creo, mientras predico tu palabra vas sanando, vas restaurando, vas dando vida, vas llamando con cuerdas de amor, como dice tu palabra, y comienzas a hacer algo diferente, Espíritu Santo. Te doy gracias, lo creo por fe, es hecho en esta hora, para gloria de tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús he orado. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen sus asientos. Dios les bendiga. Y ya me empezó a dar calor. Muchas gracias. Bendiciones. Y vamos a colocarnos en contexto de la palabra. Aquí nos encontramos, ¿cierto?, con el apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia de Corintios. El apóstol Pablo, hermanos míos, había fundado esta iglesia. O sea, no era un desconocido para la iglesia. Miren lo que les voy a explicar hoy día. El apóstol Pablo había fundado esta iglesia en su primer viaje misionero. Y el apóstol Pablo envía cartas a la iglesia. El apóstol Pablo no era un desconocido para la iglesia. No era alguien que pasó de paso y entregó una palabra. No, el apóstol Pablo conocía a su iglesia. Y como Dios lo había puesto por cabeza a fundar esa iglesia, el apóstol Pablo tenía autoridad para corregir a la iglesia. Por eso yo les he dicho tantas veces, de repente aparece alguien por aquí, por allá, y decimos, me entregó una palabra, me dijo esto, me dijo lo otro, y la tomamos con tanta autoridad como si viniera, ¿cierto?, de quién es nuestro Padre. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Así que si Dios trae a alguien a este lugar para entregarle algo, créanme que Dios no se va a saltar al pastor de este lugar, ni a la pastora de este lugar, porque Dios es un Dios de orden. Amén. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, ¿cierto?, levanta una iglesia, esta iglesia de Corintios, y empiezan a haber problemas en la iglesia de Corintios. Y el apóstol Pablo, al ver que la iglesia tiene problemas, ¿cierto?, reconoce que él había puesto una semilla, él había levantado esta iglesia y le escribe esta carta. Al escribirle esta carta, el apóstol Pablo, ¿cierto?, empieza también a informarse qué es lo que estaba pasando y qué es lo que pasaba en ese lugar. En ese lugar la iglesia se empezó a dividir, hermano. La iglesia se empezó a dividir. Y la iglesia empezó a decir, a nosotros nos llevó al evangelio Cefas, a nosotros nos llevó Apolo, a nosotros nos llevó Pablo, y se produjo una división dentro de la iglesia. Lo que en este tiempo podríamos decir, o mirando el Antiguo Testamento, empezó a moverse dentro de la iglesia un espíritu absalónico. Alguien empezó a querer tomar el poder que Dios no le había dado y a tomar la autoridad que Dios no le había dado. Entonces Pablo dice, ustedes no tienen por qué decir yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, porque ustedes son de Jesucristo. El único que pagó por su alma fue Jesucristo. Pero el apóstol Pablo le dice algo importante a la iglesia en medio de esta carta. Cuando usted la lee se va a dar cuenta, el apóstol Pablo le dice a la iglesia lo siguiente. Le dice, yo, apóstol Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, y él como que levanta, pone sus credenciales delante de ellos y le dice a la iglesia, yo, el apóstol Pablo, siempre he sido un hombre recto delante de ustedes. Él dice, yo siempre he obedecido a Jesucristo y en mi obediencia a Jesucristo tengo autoridad sobre ustedes. Le dice el apóstol Pablo, lean la carta, dice, mi sí siempre ha sido sí y mi no siempre ha sido no. Por lo tanto, yo he sido recto porque las promesas que Dios ha traído sobre mi vida y sobre la iglesia siempre han sido sí en Él y sí, amén. El apóstol Pablo les recalca y les dice, yo no me muevo según me convenga, yo me muevo según lo que dice la palabra. Y nosotros debemos entender esto.
debemos entender esto de parte de Dios sobre nuestra vida. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios son de una sola línea. No van a izquierda ni a derecha, ni según les conviene, donde brille más el sol, ni donde tengan más conveniencia. Y no porque usted sea mejor que el resto, es porque usted tiene que ser obediente a la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda algo que la iglesia ha olvidado en este tiempo, y es que las promesas de Dios siguen vigentes. Y si usted no cree que las promesas de Dios siguen vigentes, usted está muy equivocado. Usted está muy equivocado. Y si antes no había escuchado esto, porque hoy día de repente nos acostumbramos tanto a escuchar de dificultad, de problemas, de juicio, pero también nos olvidamos que Dios es un Dios que bendice, es un Dios que cuida, es un Dios que guía, dice su palabra, y que sus promesas son fieles y verdaderas. Y hay principios en la Escritura que nos muestran que sus promesas están vigentes. Lo primero que debemos entender es que Dios es fiel a su palabra. Usted no puede recibir ninguna palabra, ninguna promesa de parte de Dios que esté aparte de la palabra. Si está fuera de la palabra, eso no tiene validez. Eso en cualquier minuto se derrumba, eso en cualquier minuto se cae, porque ¿saben qué? El único que es fiel y que puede cumplir su palabra es Dios. Es Dios. Los hombres fallan, las mujeres fallan, ¿cierto? Pero Dios no falla. Un hombre o una mujer puede tener todas las buenas intenciones de querer cumplir su palabra, pero va a fallar. En algún minuto, por un cambio de circunstancia, por un cambio de situación, por algún problema, ese hombre, esa mujer va a fallar. Pero Dios no. ¿Saben por qué Dios puede prometer con seguridad? Y esto es algo que a mí me voló la cabeza cuando lo leí, cuando lo descubrí. Dios puede prometer con seguridad, porque Dios conoce el futuro. Tú y yo, ni nadie en este lugar puede prometer con seguridad, porque usted ni yo conocemos el día de mañana. Pero la Biblia dice que el Señor, que conoce el día de mañana y que es fiel, Él puede prometerte con seguridad, porque Dios sabe lo que va a pasar el día de mañana. Por eso Dios, cuando le promete a Abraham cuando tenía 75 años, Dios sabía que en 25 años más Abraham iba a tener un hijo, porque Dios conoce el futuro. Y él tenía la seguridad, podría pasar todo lo que quieran en la vida de Abraham, pero él le dijo, yo sé, yo conozco el mañana, yo sé que el día de mañana viene algo diferente. Es ahí porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios tiene que ver con que Él conoce los tiempos. Esta carta nos recuerda que las promesas de Dios son fieles y están vigentes. Y hay varios principios, como yo le decía, que nos deben recordar que la palabra de Dios es fiel. Les dije que cuando alguien hace una promesa, lo más probable es que no la pueda sostener en el tiempo sin Dios. Sin Dios. Por eso el Señor nos recuerda en su palabra que todo puede pasar, pero su palabra es fiel. Se lo dijo Isaías, ¿cierto? Ahí en Isaías 40, que tantas veces lo hemos repetido, que está grabado en nuestro corazón. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanezca para siempre. Y es hermoso porque este mensaje tengo la mitad aquí, porque Dios me lo ha ido cambiando. A cada rato yo venía pensando en esto. ¿Se acuerdan que el Imperio Romano tenía sometido al pueblo de Dios? En el año que nace el Señor Jesucristo, ¿cierto? En el año 0, el Imperio Romano estaba sobre el pueblo de Israel. Los judíos estaban prisioneros y estuvieron ahí más o menos 70 años prisioneros cautivos de los romanos, y se levantó un general, Tito, en el año 70 para cumplir. ¿Saben qué hizo Tito? Tito cumplió la palabra que Dios había dicho. Por eso sé que Dios es fiel. Tito dijo, no va a quedar, el Señor dijo, no va a quedar piedra sobre piedra de este templo. ¿Se acuerdan que Jesús lo había profetizado? Y los judíos y todos se rieron, dijeron, pero ¿cómo va a ser destruido este templo? Y en el año 70 el general Tito se levanta y arrasa con Jerusalén. Y no dejó piedra sobre piedra para que se cumpliera la palabra de Dios. Porque Dios lo había dicho, porque Dios es fiel a su palabra.
Dios lo había dicho y el general Tito no dejó piedra sobre piedra y el pueblo de Dios fue esparcido. Pero hay algo hermoso de parte de Dios en esto. Porque yo siempre he dicho, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. Y cuando Tito pensó y dijo, destruí a los judíos, nunca más se van a levantar. Cuando él pensó eso, fue cuando más creció el pueblo de Dios. Porque lo que a veces vemos como dificultad, ¿cierto? Lo que vemos como problema, no es otra cosa u otra forma de Dios para bendecirnos, para tomar una de sus promesas. Leía yo que cuando alguien emigra, ¿cierto?, de un país a otro, más o menos la tercera o cuarta generación ya pierde las costumbres, pierde las formas de hablar, pierde las ideas que tenía en su país. La cuarta generación ya no tiene el mismo tono de voz, pierde las costumbres que tenían, ¿cierto? Y porque pasan a nacionalizarse o a hacerse parte del pueblo donde ellos llegan. ¿Saben? Pero el pueblo de Dios, cuando el general Tito destruye Jerusalén, el pueblo de Dios estuvo más o menos 1940 años exiliado. Lo normal es que a la tercera generación, una generación dura 70 años, más o menos 210 años después, ellos tenían que haber olvidado quiénes eran. Ellos tenían que haber olvidado su lengua y sus promesas. Pero la Biblia dice que el pueblo de Dios se sostuvo en la promesa. Dios le dijo, un día ustedes van a ser nación. Mire lo importante de la promesa de Dios, como son las promesas de Dios. 1940 años después Dios cumple su promesa. Israel no olvidó su palabra. Israel no olvidó la lengua. Israel no olvidó el pueblo que él era. ¿Y saben qué? Las puertas del infierno, queriendo destruir al pueblo de Dios, no lo pudieron hacer. Porque Dios ha dicho que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso que se levante el diablo queriendo destruir su obra. ¡Qué fracaso más grande! Las promesas y las palabras de Dios siempre se cumplen. Y la Biblia está llena de promesas. Cada palabra de la Biblia es una promesa para aquel que es fiel. El Salmo 107:20 dice lo siguiente: Él envió su palabra y nos sanó. Él envió su palabra y nosotros fuimos sanos. Y de repente vivimos aferrados a la enfermedad y nos olvidamos de que hay una promesa de Dios para aquel que es fiel. Esta promesa no es para solamente el Antiguo Testamento, no es para la gente que vivió en la antigüedad, porque la palabra de Dios está vigente. Yo lo que quiero que usted entienda en este día, que las promesas de Dios están vigentes. Están vigentes, no están olvidadas. Las promesas de Dios están vigentes hoy sobre usted y sobre mí. El problema es que no las creemos y no las vivimos. Vivimos a veces tan encerrados en nuestra idea de castigo, de perdición, que nos olvidamos que estas promesas están vigentes para aquel que es fiel al Señor. Para aquel que es fiel al Señor. La Biblia dice ahí en Hebreos 6, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Imagínense, la Biblia dice que Dios no pudo jurar por uno más grande, y juró por sí mismo. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Usted tiene que aferrarse a esto en su corazón. Hoy día las promesas de Dios están sobre su pueblo. Y cuando la Biblia dice que Dios quiere bendecir a su pueblo, es porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Y así como usted de repente se apropia de otras cosas, aprópiese de las promesas de Dios. Aprópiese de las promesas de Dios. Y así como usted a veces dice: eso que están diciendo es para que está al lado, esta vez diga: eso es lo que están diciendo es para que está al lado, pero también es para mí. Las promesas de Dios son para mí. Porque yo soy un hijo, soy una hija de Dios, esas promesas son para mí. Yo leía esto
y entendí en mi corazón cuando Abraham recibe la promesa. Y yo me imagino, hermanos míos, que Abraham miraba, porque la Biblia dice, relata esto, dice que Abraham todas las noches salía fuera de su carpa y contaba la multitud de estrellas en el cielo, porque Dios le había dicho, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como el polvo de la tierra. Y imagínense, hermanos míos, cuando nace el hijo de Abraham, y Abraham tenía 100 años, 25 años después de haber recibido esa promesa. Porque como le dije a la hermana Nelly en un inicio, las promesas de Dios no tienen tiempo. Se activan cuando estás preparado para recibirlas. Mire lo que acabo de decir. Las promesas de Dios se activan cuando estás preparado para recibirlas. Por eso a veces no estamos preparados para recibir la bendición de Dios, porque la bendición de Dios nos aparta de Dios, nos vuelve altaneros. A veces Dios quiere hacer algo más en nuestra vida, pero no la recibimos. No recibimos esa promesa completa, porque nuestro corazón no está preparado para lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios debe trabajar en nuestro corazón como trabajó en el corazón de Abraham durante 25 años. Pero la Biblia dice que cuando pasaron esos 25 años, Dios, que es fiel, cumplió la promesa. Por eso los años son un número, para que Dios cumpla su palabra sobre aquel que Dios la ha declarado. Y yo me imagino a Abraham, hermanos míos, cuando ve a su hijo Isaac, ¿cierto? Y lo toma en brazos. Y él dice, Dios cumplió mi promesa. Y yo pienso que él no se cayó la promesa. Él no se cayó la promesa. Él no se cayó lo que Dios había hecho. Se imagina a cada persona, porque él era un testimonio andante, como muchos en este lugar son un testimonio andante. Sin embargo, Satanás les ha cerrado la boca. Y a veces, hasta el mismo juicio de la gente les ha callado la boca. Pero Abraham era un testimonio andante, porque Abraham tenía 100 años y andaba con un bebé en los brazos. Y aunque la gente, yo creo, lo miraba y decía, oye, y ese bebé no es mi hijo. Y la gente decía, pero ¿cómo? Si tienes 100 años, ¿cómo vas a tener un hijo? Porque lo que Dios había hecho hablaba por sí solo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Empiece a hablar las promesas de Dios sobre su vida. Empiece a hablar lo que Dios ya está haciendo. Declárelo por fe. Declárelo por fe. Dios ya me está abriendo una puerta. Dios ya me está bendiciendo. Dios ya me está sanando. Porque a veces el dolor arraigado en nuestro corazón, nuestros traumas, no nos permiten abrazar la promesa, sostener la promesa. Abraham creía en tantos dioses porque venía de un pueblo pagano, ¿cierto? Tuvo que aprender a confiar solamente en el Dios que lo había llamado. Y a veces a nosotros nos pasa eso. La vida nos ha dado tantos golpes, hemos tenido tantas caídas, que tenemos que aprender a abrazarnos de las promesas de Dios. El salmista dijo, yo creí, por tanto hablé. Mire lo que dijo el salmista en el Salmo 116:10. Yo creí, por tanto yo hablé. Dígame usted, ¿qué usted está hablando en este tiempo? Aparte de hablar contra su pastor. ¿Qué está hablando usted en este tiempo? ¿Qué fluye por su boca? ¿Está fluyendo la promesa? ¿O están fluyendo los problemas, las dificultades? Cuando usted se encuentra con alguien, usted le dice, yo estoy bendecido, tengo vida, tengo salud, tengo a mis hijos, tengo mis manos, tengo mis pies. O usted se queja y dice, me falta esto, me falta aquello, yo quisiera hacer tal cosa, nunca pude cumplir mis sueños. ¿Qué está fluyendo? Porque aquel que cree en las promesas de Dios tiene que hablar las promesas de Dios. El salmista dijo, yo creí en lo que Dios iba a hacer, por tanto yo hablé lo que Dios iba a hacer. Y yo me imagino a Abraham cuando recibió la promesa. Abraham no andaba por la vida diciendo, tengo 80 años, ya no voy a tener hijo. No, yo pienso que Abraham decía, yo recibí una palabra de Dios, y Dios en algún tiempo venidero, Dios va a cumplir lo que dijo, porque Dios es fiel.
Pero él andaba quejándose por la vida. Por eso cuidado con lo que fluya por su boca. Porque a veces, ¿saben qué? Hay cristianos que dan más lástima. Yo a veces me encuentro con cristianos o hablo con cristianos con los que ya a veces no quiero ni hablar. Porque lo único que escucho son derrotas. Lo único que escucho es este me lastimó, este me la hizo, este problema acá, este problema acá. ¿Y dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios? Tus ojos son una bendición de Dios. Hay gente que no ve. Tu boca es una bendición de Dios porque puedes cantarle a Dios. Tus pies, tus manos son una bendición de Dios porque puedes trabajar, porque puedes abrazar, porque puedes correr, porque puedes ir donde Dios te envía. Empieza a agradecer lo que Dios te ha dado. Empieza a darle gracias. Yo sé que hay hermanos extranjeros en este lugar. Y yo sé que es difícil no estar en su tierra. Me imagino que debe ser algo difícil porque cuando salimos, no sé, 15 días fuera de Chile, uno extraña su país. Pero también hay que darle gracias a Dios que hay un país que los acogió. Hay un techo sobre tu cabeza, hay un pan sobre tu mesa. Y nosotros los que estamos en casa, en tierra, debemos dar gracias, porque por la misericordia de Dios aún tenemos un gobierno estable. Aún tenemos un gobierno estable. Así que no quiero una iglesia de queja, quiero una iglesia que proclame que Dios es fiel. Que Dios es fiel, que sus promesas son fieles sobre tu vida y sobre mi vida. Que Dios es fiel y que sus promesas están vigentes ahora. El Señor le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Y qué tremendo es esto, porque de repente queremos defender la iglesia y la iglesia tiene defensor. La iglesia tiene defensor. Nos olvidamos, pero la iglesia tiene defensor. Las promesas de Dios están vigentes para aquel que quiera tomarlas. Pero estas promesas, yo pensaba en mi corazón y por eso le decía, dilucidaba entre una cosa y otra. Tienen un lado A y tienen un lado B. Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, te haré firme como la roca, inquebrantable como el diamante. Nadie podrá hacerte frente. Y yo he escuchado y meditaba en mi corazón esto porque he escuchado tanta gente que me ha dicho, pastor, yo recibí esa palabra. Pero entendieron el contexto de lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel. Yo te voy a enviar donde un pueblo fuerte, duro, un pueblo que no te quiere entender, que va a querer matarte, que va a perseguirte, que va a hacerte frente. Y por eso yo te voy a hacer firme como la roca, inquebrantable contra el diamante. Se van a levantar contra ti, van a querer destruirte, van a querer hacerte pedazos. Y por eso yo te voy a hacer firme. Esa promesa no es para cualquier miserable que ante la primera palabra de Dios, ante el primer enfrentamiento, se acobarda y se va de la iglesia y huye. Esa promesa es para un hombre, una mujer firme, que va a creer y va a seguir los pies del Señor, los pasos del Señor. Por eso las promesas del Señor son firmes para aquel que quiera tomarlas. Decimos, Jehová, mi pastor, Salmo 23, nada me faltará, lo sabemos, lo conocemos de memoria. Pero para que tú puedas repetir esa promesa, tiene que faltarte. Tiene que faltarte, porque ¿cómo vas a decir, Jehová, mi pastor, nada ha de faltarme? Si no te ha faltado, si Dios nunca te ha suplido. Hace un tiempo atrás, yo conozco esta promesa. Hace un tiempo atrás, más o menos 12 años atrás, estaba viviendo en Puerta Sur y estábamos alimentando a gente de la calle. Yo me quedé sin trabajo. Y eso es raro, y me quedé sin trabajo. Y ese día en la tarde, bajé al centro con un grupo de hermanos a llevarle café a la gente de la calle. Tenía medio kilo de azúcar y medio tarro de café. Lo hice en un termo grande, lo subí a un auto, como con 20 o 40 pancitos partidos por la mitad y fui a repartirlos a la calle. Era lo que me quedaba en mi casa, vive el Señor, porque no puedo mentir en su presencia. Y bajé a la calle y entregamos esos panes a la gente que lo necesitaba y nos volvimos.
Un par de horas después llama un hermano de otra iglesia y me dice, pastor Alex, hermano Alex, porque todavía no era pastor, hermano Alex me dice, Dios ha puesto algo en mi corazón, necesito que venga a mi casa. Y yo fui a su casa y sabes que él tenía 2 cajas con mercadería listas para mí. Estos son de los pocos testimonios que yo cuento de lo que Dios hace. 2 cajas con mercadería listas para mí, pero en una caja había algo especial. Habían 2 tarros grandes de café y 5 kilos de azúcar. Yo conozco al Dios proveedor, porque cuando a mí me faltó, Él me trajo. No se abrace de una promesa que no conoce o que no quiere conocer. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando Dios habla a través del apóstol, esta palabra está declarando una palabra, una promesa sobre la iglesia. Ustedes y yo somos iglesia, iglesia. Usted y yo somos iglesia. Esta palabra es para usted, para mí, dice el apóstol. Mi Dios pues suplirá todo. Mire, lo que nos falte. Y esta palabra se ha mal usado durante tanto tiempo. Porque de repente pensamos que solamente nos falta lo material. Pero el apóstol es específico cuando usted va a la raíz de la palabra. La palabra dice que aquel que toma al Señor como Dios, porque esta palabra es para un hijo, una hija de Dios. Amén, amén. No es para cualquiera. Por eso él dice mi Dios, si no diría el Dios o aquel Dios. Dice mi Dios, está poniendo la soberanía y ya se está poniendo a los pies de Cristo. Suplirá todo lo que os falte. Y usted tiene que hacer un análisis de lo que le falta. Y no estoy hablando solamente de lo material. Porque a muchos les falta sabiduría, entendimiento, falta de orgullo. A muchos nos falta bajarnos como 3 peldaños. Entonces dice la Biblia que Dios va a suplir todo eso. De alguna forma Dios va a hacer algo. Pero aquel que reconoce a Dios como Dios. Las promesas de Dios son para los hijos de Dios que lo entienden como Dios. Por eso el apóstol declara, mi Dios va a suplir. Pero no solamente va a suplir en lo material. Mi Dios va a suplir en todas las áreas de mi vida. Conforme a sus promesas. Conforme a sus promesas. ¿Y dónde están las promesas de Dios? En su palabra. Ahí están las promesas de Dios. Ahí usted puede buscarlas, hojearlas todos los días. Él me librará del lazo. Promesa de Dios. Si yo soy fiel, Él me va a librar del lazo del cazador. Él sacará mi alma del pozo cenagoso, de la desesperación. Una promesa de Dios. Cuando estamos desesperados o angustiados, usted abrácese esa promesa. Usted es un hijo, una hija de Dios. Abrácese esa promesa. Él va a sacarme del lodo cenagoso. Él llevará mis pies a las alturas. Hay un salmo hermoso que no sé, no me acuerdo en este minuto el número, pero dice algo tan especial. Tan especial. A mí siempre se me ha quedado en el corazón que dice el salmista David, llévame a la roca más alta, al lugar seguro, ahí donde nadie puede tocar mi corazón. Y es una promesa hermosa de parte de Dios, porque lo que el salmista está diciendo, tú puedes llevarme a un lugar donde yo no voy a ser tan accesible para el resto, donde yo no voy a abrir mi corazón a cualquiera, un lugar donde yo voy a sentirme protegido, seguro. Eso es lo que el salmista está diciendo, llévame al lugar más alto. Usted y yo podemos ir a ese lugar que es la presencia de Dios. Esa promesa está vigente. Hay un lugar donde nadie daña tu corazón. Hay un lugar donde no hay traiciones. Hay un lugar, ¿cierto?, donde la presencia de Dios todo lo transforma. Hay un lugar donde hay paz. Hay un lugar donde tú puedes sentirte seguro, abrazado, amado. Ese lugar es la presencia de Dios y ese lugar está vigente para ti y para mí. Pero tienes que hacerte acreedor de esa promesa, tienes que quererla.
Tienes que desearla en tu corazón, tiene que fluir por tu boca. Yo quiero que me lleves al lugar seguro. Yo quiero apropiarme de esa promesa. Yo quiero que esa promesa se haga mía. Y lo dije en un minuto, debemos tener cuidado con lo que fluye de nuestra boca, con las promesas de las cuales nos apropiamos. Muchas veces declaramos: Jehová es mi sanador, y usted no está enfermo. No pida que Dios lo enferme para que conozca al Dios sanador. Decimos: Jehová es mi protector, y no estamos bajo amenaza. Porque a veces creemos que estamos bajo amenaza, pero la amenaza somos nosotros mismos. Yo siempre se lo digo, y a más de alguno le hiero el ego cuando le digo esto, pero en la realidad usted no puede sentirse una amenaza, o no puede sentirse amenazado por el diablo cuando usted no es una amenaza para nadie. Cuando usted es un hijo fiel, cuando usted es un hijo, una hija que habla la palabra de Dios y vive la palabra de Dios, cuando usted abre su boca, como le dije hace un minuto, no para quejarse de su iglesia, de su pastor, de su hermano, sino que usted abre su boca en bendición, usted comienza a volverse una amenaza para Satanás. Ahí recién usted comienza a volverse una amenaza. Cuando usted ora, cuando usted pasa horas de rodillas diciéndole a Dios: un alma más, Señor, para tu gloria, ahí usted se vuelve una amenaza. Cuando usted dobla sus rodillas y empieza a perdonar, usted se vuelve una amenaza. Ahí usted se vuelve una amenaza. Porque a Satanás no le gusta el que pide perdón ni el que perdona. Cuando usted reconoce sus errores y dice: yo he fallado, yo he pecado contra Dios, ahí usted se está empezando a volver una amenaza. Cuando usted deja de confiar en su fuerza y en sus capacidades y empieza a confiar en Dios, ahí usted se vuelve una amenaza. Ahí usted es una amenaza para Satanás. Pero si no, usted no es una amenaza. No es una amenaza. Entonces el Señor es protector de aquellos que son amenaza. Por eso la palabra de Dios dice: el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Hay una promesa: usted quiere arrebatar el reino de los cielos, vuélvase valiente. Vuélvase valiente, tome la palabra de Ezequiel y dice: Señor, hazme duro como la roca, inquebrantable como el diamante. Sé que se va a levantar el mismo infierno contra mí, pero también sé que tú eres mi protector. Esa promesa, esa palabra se activa cuando tú y yo somos obedientes a la palabra. Ahí se activa la promesa. Las promesas de Dios se activan en fidelidad. Dios es fiel, hermanos míos. ¿Ha escuchado esa palabra que dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? A mí me gusta esa palabra y sabe, quiero hablar hoy día, alargarme un poquito más sobre las promesas de Dios, porque de repente pensamos que las promesas de Dios son para el cielo, pero en el cielo usted no necesita promesas. Así que cuidado con lo que aprende, con lo que le enseña. Usted no necesita promesas, porque la misma palabra dice que en el cielo no habrá falta de sol, no habrá falta de luna, no habrá falta de hospital, no habrá falta de nada, porque allí estará el Señor y Él será nuestro sol y nuestra luna. Él será nuestro sanador. En el cielo no habrá lágrimas. El consolador no es para el cielo, el consolador es para este tiempo. La bendición de Dios no son para el cielo, porque en el cielo usted no necesita bendición porque está con la misma bendición. Las bendiciones de Dios son para este tiempo. Grábelo, anótelo por ahí, googléelo, anótelo, póngalo como una nota de voz. Las bendiciones de Dios son para este tiempo. Son para este tiempo. Usted no tome promesas para el futuro. Las promesas de Dios están aquí y están ahora. Se empezaron a cumplir en el día que el Señor murió en la cruz del Calvario. Ahí se empiezan a cumplir las promesas de Dios sobre nuestra vida.
Amén. Porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Y yo les dije, dice la Biblia, ¿cierto? El Señor Jesús, hablando a través de ella, diciendo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho, ya. Y yo quería entrar en el gozo de tu Señor. ¿Sabe cuando usted entra en el gozo del Señor? No cuando suena un teléfono, usted no entra en el gozo del Señor ahí. Usted entra en el gozo del Señor cuando usted empieza a vivir la promesa. Amén. Amén. Ahí usted entra en el gozo del Señor. Entonces, cuando el Señor dice esta palabra, en lo poco has sido fiel. Dígame, si usted no es fiel en lo poco, ¿cómo quiere que Dios lo coloque en lo mucho? Y yo les voy a hablar de esto. Y no tiene que ver solamente con prosperidad como muchos lo ven. Porque si en el poco tiempo que tienes en el día eres fiel a Dios, Dios te va a llevar a otro nivel. Si en el poco tiempo que le dedicas a la palabra del Señor eres fiel a estudiar, a buscar, a aprender, el Señor te va a llevar a otro nivel. Hasta en tus finanzas, si en lo poco eres fiel con Dios, Dios te va a llevar a otro nivel. Pero si eres miserable con tu tiempo con Dios, y tengo que decirlo así, si eres miserable con tu tiempo con Dios, en buscar de Dios, en hablar de Dios, en compartir de Dios, si eres miserable, no esperes que Dios te ponga en lo mucho, porque en lo mucho no es en el cielo. Está hablando de la tierra, por eso les dije, las promesas de Dios son aquí y son ahora. Usted no entra en el gozo del Señor en el cielo, usted entró en el gozo del Señor en el día que usted le entregó su corazón a Dios. Ese día usted entró en el gozo del Señor, ese día Dios empezó a hacer algo diferente porque su Espíritu Santo empezó a habitar dentro de usted. El reino de los cielos no se activa ya cuando usted muere y se va al cielo de rebote algunos, no. El reino de los cielos se activa en el minuto en que usted abre su corazón y le entrega su vida a Dios. Por eso el Señor dice en la oración, digamos, que venga a nosotros tu reino, que venga tu presencia a nosotros, que venga tu Espíritu Santo a nosotros, que Él nos guíe. El reino de los cielos se activa en el minuto que usted le abre su corazón a Dios. Por eso aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone el Señor. Y yo les voy a hablar de esto. Miren, antes de casarme con la pastora, un tiempo antes yo recibí una palabra de parte de Dios. Y los que me conocen más tiempo saben que yo viví un tiempo terrible de crisis. Un tiempo donde yo me quedé sin nada. Un tiempo, hermanos míos, donde perdí casi todo lo que tenía y lo poco que me quedó lo debía más encima. Así de mal llegué a estar. Y como les dije en un inicio, no puedo mentir delante del Señor, llegué a juntar las monedas de 10 pesos para moverme de un vehículo y también para comprar pancito. Ese tiempo vivía con mi hija mayor, mi hijo menor y yo. Y llegué a esas circunstancias, porque hoy día los que me conocen más tiempo ven a un hombre quizás próspero que tiene un buen trabajo, ¿cierto? Pero yo tuve un tiempo de crisis terrible, terrible. Pero ¿saben qué? En ese tiempo de crisis nunca dejé de buscar a Dios. Y aunque mucha gente se levantó en mi contra, ¿y saben qué me dijeron? Tú nunca más vas a volver a predicar. Y no es la primera vez que me lo dicen, y quizás no sea la última, pero lo he escuchado varias veces. Nunca más vas a volver a predicar. Dios te abandonó, me dijeron. Dios te abandonó, te quedaste solo. Y no faltó el hermanito, que nunca está de más en la iglesia, que dice, Dios lo está castigando. Seguramente algún pecado oculto tiene ese hombre. Porque es la realidad. No estoy hablando ninguna mentira. Y ojalá los que dijeron eso hoy día me estén viendo a través de redes sociales. Me encantaría. Para que vean que Dios tiene la última palabra. Dios me entrega a través de un hombre una palabra y me dice, yo te voy a quitar todo lo que tú tienes. Y cuando tú entiendas que todo lo que tú tienes viene de mi mano poderosa, yo te lo voy a devolver y te lo voy a devolver con intereses. Estoy hablando hace 12 o 13 años atrás, más o menos. Y yo, hermanos míos, perdí todo. Perdí todo, como les conté, llegué a juntar las moneditas de 10. Y me acuerdo que una vez fui a predicar a una iglesia
Y más encima iba a predicar en la iglesia, y en las iglesias donde predicaba no me daban ofrenda. La mayoría de las iglesias. Y el hermanito que me llevó, me acuerdo que sacó 20 lucas y me dio y me bendijo. Fue la primera vez que yo recibí una ofrenda para andar predicando. Por eso que cada vez que viene alguien a predicar a este lugar, yo me preocupo de que tenga una ofrenda. Porque a veces los siervos de Dios se mueven con lo que Dios entrega. No todos tenemos la misma realidad. Y yo recibí esa palabra de parte de Dios, hermanos míos. Yo estuve un año en crisis. Un año en crisis, donde mucha gente me dio la espalda, donde mucha gente me abandonó, donde mucha gente me dejó solo. Pero yo aprendí a caminar en ese desierto. ¿Y saben qué hacía yo, hermanos míos? Yo me aferraba a la promesa. Y mi oración durante un año no cambió. Tú me dijiste que me ibas a bendecir. Y que cuando yo entendiera que todo viene de tu mano poderosa, tú me ibas a bendecir. Y todos los días, hermano, yo doblaba mis rodillas y yo le decía a Dios, tú me dijiste que me ibas a bendecir. Era como que yo quisiera recordarle a Dios. Y Dios estaba trabajando en mi corazón. Y yo le volví a repetir, tú me dijiste que me ibas a bendecir, tú me dijiste que me ibas a bendecir. Y pasó un año, hermanos míos. Y en ese año, yo lo cuento para la gloria de Dios. Yo creo que nunca falté a la iglesia. Nunca dejé de diezmar. Y no dejé de hacer la obra de Dios. Y lo más importante, nunca culpé a Dios. Empecé a buscar a Dios y con más ganas busqué a Dios. Y saben que me aferré tanto a esa promesa, pero tanto a esa promesa, hermano, que yo hasta los días de hoy, los que han comido en mi mesa saben, yo tengo una oración bien especial y yo le digo al Señor, gracias por lo que tengo, porque yo reconozco que viene de tu mano poderosa. Porque marcó tanto mi vida esto, que yo aprendí a reconocer que no eran mis fuerzas, que no era yo Alex Chávez el que tenía pituto, el que estaba lleno de amigos tránsfugas. No, no era yo, porque los primeros que me abandonaron fueron los amigos tránsfugas. Y una parte de la iglesia. Y los que no me juzgaron por estar con una mitad del pie en el mundo, me juzgaron por ser un mal cristiano según ellos. Porque muchas veces pasa eso cuando no entendemos los procesos de Dios. Pero un año después yo recibí una palabra de parte de Dios. Dios me habló y me dijo, tu tiempo se termina. Me dijo, hoy yo te bendigo. Y Dios me habló de 3 promesas claras que hoy día yo las veo y las vivo. Yo te voy a bendecir espiritualmente porque nunca dejaste de buscarme. Yo vivo las bendiciones espirituales de Dios. Yo te voy a bendecir económicamente porque nunca dejaste de dar para mi obra. Nunca se olvide de esto, la obra de Dios es santa. Y nosotros, los hijos de Dios, la sostenemos. Y yo te voy a bendecir con una familia. Yo conozco al Dios que cumple sus promesas. Y sus promesas están vigentes. Sus promesas no son para cuando usted esté en el cielo. Porque cuando usted esté en el cielo, usted no necesita promesas. Las promesas de Dios, hermanos míos, son para ahora. Son para este tiempo, para tu vida. No son para tu descendencia, son para ti. Las promesas de tu descendencia, Dios las tiene guardadas para ellos. Pero tú tienes que vivir las promesas que Dios tiene para ti hoy y ahora. Hoy y ahora. Si usted está demorando su promesa, es un tema suyo. Es un tema suyo. Analice su corazón. Porque Dios no ha faltado a su promesa. Ni va a faltar a su promesa, porque lo dijimos en el texto base. Todas las promesas en Jesús o en Dios son en Él, sí. Y en Él, amén. En Él sí, porque Dios no falla. ¿Qué significa amén? Dijimos. Así es, Señor, o así sea. Ya, el sí es de Dios. El amén es suyo. El sí es de Dios porque Dios no va a fallar y sus promesas están vigentes ahora. Ahora, el amén es suyo. Usted puede confirmar esa palabra sobre su vida. No la voy a confirmar yo, no la va a confirmar su pastora, ni su hermano, ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos. La va a confirmar usted sobre su vida. Todas las promesas en Cristo Jesús son en Él sí. Y en Él, amén. Pongámonos de pie, vamos a inclinar el rostro y vamos a decirle, te doy gracias porque hoy has hablado a mi vida. Has hablado a mi corazón y lo creo con todo mi corazón, Dios.
Lo creo con todo mi corazón. Tus promesas están vigentes ahora sobre mi vida. Ahora son para este tiempo, Padre. Muchos podrán creer que estas promesas son venideras, son para el cielo, pero tu palabra dice que las declaraste para nosotros, Dios, y que siguen vigentes porque tú eres un Dios fiel. En esta hora, Espíritu Santo, yo te pido, ven sobre tu iglesia. Trae al recuerdo cada promesa que tú has declarado sobre nosotros, cada promesa que está en tu palabra. Somos el pueblo de la promesa. En tu libro están escritas todas ellas, dice tu palabra, Señor. Y en esta hora, Dios, trae al recuerdo a nuestro corazón las que más necesitamos, Padre. Pero por sobre todas las cosas, tráenos al recuerdo que están vigentes, que son para nosotros, que la única condición es creerte, es confirmarlo con nuestra boca y con nuestro corazón. Tus promesas son para mí, Dios. Tus promesas son para mí. Tus promesas son para mí, Padre. Las veo, Señor, cada día al abrir mis ojos. Señor, que no tengamos que esperar tanto tiempo para verlas sobre nuestras vidas, sino que el trato con nuestro corazón agilice, Dios, los tiempos y nos puedas hacer entender que ahora es el tiempo, Dios. Que ahora es el tiempo, que si no las hemos alcanzado no ha sido porque tú seas infiel, Padre, sino porque nosotros no hemos sido completamente fiel a ti, Señor. Pero en esta hora rendimos nuestro corazón y te decimos sí, Padre. Sí, amén, sí, amén. Sí, amén, esa promesa, sí, amén, esa promesa, Padre. Amén, esa promesa, Padre, es mía. Amén, esa promesa sobre tu iglesia, Padre, amén, así sea. Sea confirmada tu palabra hoy sobre este lugar. Sea confirmada tu palabra hoy, Padre. Porque has dicho en tu palabra que hoy confirmarás, Dios. Y yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Empieza a confirmar ahora, Espíritu Santo, ahora. Ahora es el tiempo de que las promesas se cumplen, Dios, para gloria de tu nombre. Cadenas generacionales hoy día se van a cortar ahora. Ahora para gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Nunca más en el lodo cenagoso. Nunca más, Padre. Nunca más quedarás caído, porque la promesa del Señor dice que Él te levanta. Que Él te levanta en el nombre poderoso de Jesús. Nunca más sintiéndote solo, porque dice que Él es tu compañía. Nunca más, Señor. Nunca más sin ayuda, porque tú eres nuestro ayudador. Ahora, Espíritu Santo, ven a libertar. Corta cadenas generacionales ahora para gloria de tu nombre. Y que tu Espíritu Santo, el ruaj, Señor, de tu Espíritu Santo sople ahora sobre la iglesia. Gracias, Dios. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El altar